Mi nombre es Valentina Paloma Collazo García. Yo voy a hablarles sobre mi visita al Museo Nacional de las Culturas. Primero voy a hablar sobre el taoísmo. Fue el sistema filosófico base de la cultura china, aunque tiene una rama religiosa. Es principalmente una filosofía que se plantea como un camino, traducción de Tao. Se basa en los escritos de los filósofos Lao Tse y Zhuangzi. El camino del taoísmo lleva a la inmortalidad, que en esta filosofía es entendida como la autosuperación del propio ser en armonía con su entorno. Toda la comida debe de tener fan, cereales como el arroz y kai, las verduras y en general todo lo que acompaña a los cereales. Por otro lado, el plato resultante puede considerarse yin, femenino si es tierno y rico en agua, como las frutas y las verduras, o yang, masculino, si se trata de platos fritos, especiados y a base de carne. También vamos a hablar sobre las características de la cultura griega. La cultura griega antigua era una cultura inminentemente marítima, dado su desplazamiento en el corazón del Mediterráneo de fuertes talente comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estado, llamadas polis. Las principales de las culturas fueron Atenas y Esparta, Corinto y Tebas. Tenían una religión politeísta de imaginario vasto y complejo que rendía culto a numerosas deidades mayores y menores reunidas en el panteón olímpico. Eran lideradas por Zeus, dios padre y de los cielos, junto a sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. Por otro lado, las formas de gobierno en Roma, los historiadores reconocen tres etapas en la historia del gobierno romano. La época de la República Romana fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, pues puso la base del derecho romano, que legislaba sobre el derecho privado y la separación de poderes. Afianzó algunas de sus instituciones, como el Senado, y consolidó su posición como potencia dominante, lo que permitió la posterior instauración del imperio. Las tres etapas de la historia de la antigua Roma, según sus formas de gobierno, son la monarquía, la república, el imperio. La arquitectura romana. El arte romano estuvo muy influido por el arte griego, sin embargo alcanzó a tener unas características propias. La arquitectura romana de las épocas de la República y el Imperio resultó uno de los aportes más significativos de la civilización romana a las culturas que sucedieron. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la historia de la Mesopotamia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región hasta la conquista del Oriente Próximo por las persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor de 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple que luego fue mejorada por los agricultores suméricos valiéndose del Tigris y el Éufrates para el riego, no dependiendo así de las lluvias. De este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región. Por otro lado, vamos a hablar de la cultura egipcia. Los primeros habitantes del cual territorio egipcio eran nómadas y se movían en todo el valle del río Nilo. Estos pueblos, aproximadamente en el 4000 a.C., se agruparon en dos regiones diferentes, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. La población se unifica bajo el faraón Menes en el
3100 a.C. La historia del antiguo Egipto puede dividirse en Imperio Antiguo 3000 a.C. y 2050 a.C. Se construyen las pirámides y florecen las artes. Imperio Medio 50 a.C. y 1800 a.C. Fortalecimiento de la economía gracias a una descentralización del poder político y económico. Imperio Nuevo 1567 a.C. y 1885 antes de la expansión conquistadora. Luego de los sucesivos imperios, el territorio fue dominado por las persas 3041 a.C. y posteriormente por griegos y romanos. La cultura fenicia. Sus características principalmente habilitaron la religión del Levante al norte de Palestina entre 2800 y 7000 a.C. Desde sus ciudades principalmente como Biblos, Sidón y Tiro controlaron el comercio del mar Mediterráneo. Fundaron decenas de colonias y factorizaron comerciales en las costas mediterráneas y dejaron una marcada influencia en el norte de África, el sur de España y el sur de Italia. También crearon un sistema de escritura alfabético que fue utilizado por los griegos y los latinos. Vamos a hablar también sobre el origen de la cultura inca. La civilización inca surgió formalmente en el siglo XVI después de Cristo con el asentamiento de las familias fundadoras en el valle de Cusco, provenientes de la cultura Tiahuanaco y Tahuanacu, bajo el asedio de sus enemigos y aymaras, luego de 2 paradas de Huaycancha y Payata. Estos grupos encontraron refugio en Cusco. Los primeros asentamientos asimilaron por los tribus pre-incas. Por otro lado, vamos a hablar también sobre la cultura india. Sus características de este país son que es el país más poblado del mundo con 1.428 millones de habitantes. El séptimo país extenso del planeta con una superficie de 3.287.000 kilómetros. Su densidad de población alcanza los 4.025 habitantes por kilómetro cuadrado. Y también su moneda oficial es la rupia india. Y bueno, esto fue todo por el video y muchas gracias.